Buenas noches, el Señor les bendiga, hermanos. Vamos abriendo en 2 Timoteo, capítulo 1, el final del capítulo 1, Dios mediante. Leemos el texto desde el versículo 13. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice así, le habla Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bien, retén la forma de las sanas palabras. La palabra de Dios es central. El otro día hablábamos con un hermano que decía que en algunos lugares lo central puede ser la alabanza, puede ser otra cosa, pero entendemos que lo central es la palabra de Dios. Es lo único en la tierra que tiene los atributos de Dios. Es inerrante, no se equivoca, y además es suficiente. Y es eterna, y no pasa de moda. Dios no cambia, y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. Y la Biblia tiene esos atributos que tiene Dios. No hay otra cosa sobre la tierra. De hecho, Dios se da a conocer a través de la Biblia. El otro día hablábamos con un hombre que está viniendo, y él me hablaba de Dios y me hablaba de varias cosas, y bueno, nos alegramos de poder compartir el Evangelio con él. Pero él decía, bueno, cuando teníamos alguna diferencia, me decía, pero vos ¿por qué crees en la Biblia? Pero por supuesto, digamos, es de la manera que Dios se revela. Él me dice, yo a Dios lo pienso como soy yo. El problema es que Dios no es como yo lo pienso, el problema es que Dios como Él es, más allá de lo que yo pienso, lo que tenga ganas o cómo me sienta hoy. Dios es como Él es, no tiene principio ni fin, y Él se da a conocer a nosotros a través de la Biblia. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, como se dice después, en otra epístola dice, Judas dice que nos exhorta a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esto no es la fe de poner la confianza en el Señor Jesús, sino se está refiriendo al conjunto de enseñanzas en las cuales nosotros ponemos nuestro apoyo. Hebreos dice que es una firme ancla del alma, las promesas que el Señor Jesús nos ha dado, las promesas que Dios nos dio, firme ancla del alma. ¿Por qué? Porque el alma son los sentimientos, y como un barco a la deriva va para cualquier lado, pero el ancla lo tiene firme, ¿no? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, lo tiene firme. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mirá Timoteo, tenés que guardar la forma de las sanas palabras. No solamente el significado general, como algunos dicen. Me acuerdo cuando yo llegué acá, yo tenía una Biblia en mi casa y se la traje a uno de los pastores. Me dijo, mirá, no está mal, pero es una paráfrasis. ¿Saben lo que es una paráfrasis? Es algo que más o menos es como si yo leo la Biblia y se los cuento, más o menos. Y era un libro todo contado, no estaba tan mal, pero el problema es que se pierde del original, se pierde del modelo. De hecho, cuando dice retén la forma, la palabra en el original, en el griego, es el modelo. Es la misma palabra que se usa en Hechos cuando dice el modelo de que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí, del que nos hablaba Guillermo. ¿Qué le dijo? Bueno, haz el tabernáculo conforme al modelo que yo te mostré. Tenés que mirar y copiar, y acá es lo mismo. Bueno, nosotros tenemos eso, y en otras partes de la Escritura se nos da indicación de que la Biblia en el original, es decir, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo en su mayoría en hebreo y alguna parte en arameo, está inspirado palabra por palabra, no como algunas personas dicen que hay una inspiración general, pero las palabras pueden no ser así. No es así porque de hecho Pablo, en el Nuevo Testamento en Gálatas, citando el Antiguo Testamento, hace una diferencia entre un singular
y entre un plural, indicando que es inspirada la palabra. Y el Señor Jesucristo mismo dice que hay una tilde y una jota, significando que esa es la porción más pequeña del alfabeto hebreo, va a pasar, sino que los cielos y la tierra pasarán, pero esa pequeña porción de la escritura no va a pasar. Entonces, él le dice, retener la forma de las sanas palabras. La forma es el modelo en el original. Nosotros tenemos una muy buena traducción, cuanto mejor la podamos tener es mejor, cuanto más nos podamos acercar al original es mejor. ¿Por qué? Bueno, porque menos errores vamos a cometer. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios y tenemos complicaciones para comprenderla. A veces las complicaciones son de traducción, a veces las complicaciones son porque está en un idioma, yo leo en la Reina Valera 1960, este idioma era idioma popular en la época esa, ahora no. A muchos nos parece antiguo, igual es fácil de acostumbrarse. A muchos, digamos, una vez que uno aprende 20 palabras raras, ya se acostumbró a toda la escritura, tampoco es tanto lío. 20 palabras raras digo porque en el español ya no se usan. Pero a veces nos encontramos con porciones que son difíciles de entender. Bueno, yo lo que trato de hacer siempre es desconfiar de mí. Hermanos, no tenemos que desconfiar de Dios. Una vez se leo algunas cosas y dice, ¿no? Sobre todo cuando matan chicos, como nos dice Omar, ¿no? Dice, acá hay que matar a los enemigos de Dios. Primero lo que yo desconfiaría es de mí. ¿Por qué? Porque mi mente está afectada por el pecado. Y la tuya y la suya también. Estamos afectados por el pecado, Dios no. Entonces, por eso dice que no nos tenemos que conformar. Nuestra mente no tiene que tomar la forma del mundo, pero ya venimos así. Entonces, de a poco tenemos que tomar la forma ¿qué? De la mente de Dios. ¿Y cuál es la mente de Dios? La Biblia. La Biblia es la mente de Dios, es la forma en la que Él piensa, de hecho es la forma en que Él es. Por eso si sacamos la Biblia del lugar, nos queda un Dios impersonal que yo me lo puedo imaginar como yo quiero. Y acá hay otro problema más. Si uno desdibuja lo que la Biblia es en cuanto a forma y sanas palabras, cuanto menos Biblia hay, menos posibilidades de salvación hay. Por eso en los lugares pseudo-cristianos o cristianos donde hay poca palabra de Dios, es muy posible que haya más gente inconversa, es decir, gente que se va a ir al infierno por más que sea religiosa. Y cuanto más palabra de exposición hay a la Escritura, más posibilidad hay de que haya más gente que realmente se haya convertido. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Porque Dios no puede ser burlado y porque lo que el hombre coseche eso va a sembrar, cuando hay exposición a la Escritura, hay piedad. Y cuando no hay, por más parlante que traigan y digan, como algunos no, acá están renovados y cantan fuerte, los bifes son la conducta de lunes a viernes, de lunes a domingo, en el trabajo, ahí es donde se ve no, si cantamos bien o si tenemos coro o parlante o lo que sea, que no está mal cantar y porque Dios lo pide, pero se entiende el punto, ¿no? Es central la palabra de Dios, porque es Dios. De hecho, cuando dice, retén la forma de las sanas palabras, la palabra en el original para palabra es logos. Y Juan dice, en el principio era el verbo, pero la palabra ahí es palabra. En el principio era la palabra. En el principio era Jesús. Entonces, Dios es lo que Él dice. No es como yo me lo imagino, Él es lo que Él dice. La Biblia es lo que Él piensa. Por eso es que es tan grave el hecho de que si no conocemos la Escritura, no conocemos a Dios. ¿Se puede conocer la Biblia sin conocer a Dios? Sí, de hecho hay gente que estudia teología y no es del Señor. Se puede conocer la Biblia y no conocer personalmente a Dios, no tener una relación con Él, no haber sido salvos tampoco. Pero no se puede conocer a Dios sin conocer la Escritura, sin conocer la Biblia de punta a punta. Quiero decir lo que está entre tapa y tapa, ¿no? Nadie conoce a Dios plenamente, conocemos, proseguimos en conocerle, vamos queriendo hacerlo, pero no fuera de las tapas de la Biblia. Son sanas las palabras porque salvan y sanan. Son sanas porque dan salud en cuanto a salvación del alma y en cuanto a sanidad del alma. Por eso hay que retener la forma de las sanas palabras, no es cualquier cosa y no hay que adulterarla, como dice la Escritura, con otras cosas, porque así como Dios es todopoderoso y la palabra es autoritativa, Dios no necesita ayuda de ninguna otra cosa. Dice que
contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En esa epístola de Judas se dice que hay algunas personas que van a estar en la iglesia en los últimos tiempos en los cuales ya estamos, que son los falsos maestros, que convierten la gracia del Señor Jesús en libertinaje. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muy sencillo. Nacho, Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. ¿No le dice la Biblia que Dios te hizo libre? Sí. Bueno, ¿rompió tus cadenas? Rompe mis cadenas. Bueno, haz lo que quieras. Es una verdad parcial. Dios me hizo libre al pecado, pero esclavo de Jesucristo. Falta la otra parte. Yo la otra parte mucho no la escucho, ¿no? Yo siempre digo que regalan los cartoncitos que dicen Dios es amor, pero no regalan uno que dice Dios es fuego consumidor, ¿no? Pues las dos cosas son ciertas, están las dos cosas en la Biblia. Dios es amor, correcto, gracias a Dios. Y Dios es fuego consumidor también. Entonces, convierten la gracia en libertinaje. Y niegan al soberano, que lo salvó, dice la Escritura. ¿Cómo es negar al soberano? Bueno, ponen en cuestionamiento la autoridad de Dios. Cosas que hoy están muy de moda. El tema de la rebelión, ¿no? Yo quiero hacer lo que yo quiero. A la gente, por lo general, a la carne no le gusta que le pongan normas y reglas, ¿no? Nosotros, la soberanía de Dios, que en otro tiempo nos fue tan molesta, ¿no? El otro día también hablaba con una persona y me decía, ¿y por qué Dios pide todo esto? ¿Quién es para pedir todo esto? ¿Por qué pone reglas? ¿Por qué dice todo esto? Uno dice, me acordaba de Jorge que dice, ¿vos te pensás que podés cambiar figurita con Dios, que estamos de igual a igual? ¿Que el vaso de barro le puede decir al alfarero qué estás haciendo? Ahora, habiendo venido a Cristo, ¿cómo nos bendice la soberanía de Dios? Porque es la que nos guarda. Cuando Él dice que Él nos cuida, no hay otro más alto que Él para decir que no. Cuando en Romanos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Entonces la soberanía de Dios, que tanto molesta estando fuera del Señor, es una bendición. Y su autoridad también. Hay varias maneras en las que es atacada la Escritura. De hecho, el diablo lo hace. Sacando la Escritura de lado, saca la bendición y saca la posibilidad de salvación. Entonces, si la persona es salva, no quiere que cumpla la voluntad de Dios para que no tenga recompensa en el cielo y no tenga bendición acá. Y si no es salva, no quiero que lo alcance. Hay como una cosa flotando que parece que lo nuevo es mejor y lo viejo y lo antiguo es malo. Salvo en algunas cosas donde dicen esto es vintage y sale 3 millones de dólares porque es vintage, ¿no? Salvo en esas cosas como los muebles, los instrumentos musicales, saquemos eso de lado. Pero es como que todos se subieron a la moto de la tecnología. Entonces, como la tecnología de ahora es mejor que la de hace 10 años y los celulares de ahora y los computadores van más rápido, entonces lo que era antes es una porquería. Mirá, había cassette, había VHS, ahora hay esto. Entonces, lo de antes era todo malo, hasta las películas, ¿no? Uno dice, mirá, las cortinas eran naranja, todo lo anterior era feo y todo lo de ahora es buenísimo. Pero el problema es que eso es con la tecnología, no es con la moral del hombre. Cuando uno agarra Eclesiastés dice que nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que es? Bueno, lo que ya ha sido antes y lo que será es lo que es ahora. Y no hay nada nuevo debajo del sol. No, Salomón, a vos no te dijeron que va a haber celular 5, 6G. No, yo estoy hablando del corazón. Porque los pecados de Instagram son los mismos que en la época que Salomón escribió, ¿eh? Lo único que van por Wi-Fi nada más. Pero los pecados son iguales. Los resume Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los resume. Después hay unas listas más grandes. Pero los pecados son iguales y los problemas del hombre son los mismos. Los problemas del alma siguen siendo los mismos. Es un engaño. Y entonces la Biblia es vieja, la Biblia es antigua. Fernando me recordaba de un hermano que una vez le fueron a decir que ahora, bueno, había venido una renovación. Y este hermano, con su sencillez, trajo la Biblia y digo, bueno, hermano, dígame qué página le va a renovar. Porque si vino la renovación, ¿qué van a renovar la Biblia? Pues se puede renovar la silla, se puede renovar el banco, el sonido, pero Dios dice, yo no cambio. Dios no cambia, la Biblia no cambia. Y lo que Él es, gracias a Dios, no cambia. La palabra es suficiente. Dios no necesita que lo ayuden. Como Él no necesita ayuda, la palabra tampoco necesita que la ayuden. Y si Dios hubiese considerado que le hacían falta 2 páginas más, hermano, creamos que realmente hubiera hecho que las escriban. Si Él dijo, es de acá hasta acá, entonces se terminó. El otro día, con un familiar, estábamos hablando del tema de la culebrilla. Y bueno, que
que la tinta china, que qué sé yo, y me dice, no, Ignacio, vos no entendés. Yo, porque pensaba y pienso aún que debe haber un tema químico con la tinta china en el herpes. No. Me dice, yo me ponía eso y no pasaba nada. Vino fulanita, dijo unas palabras y me puso eso, una especie de zumbutrul, una cosa así tipo brujería, ¿eh? Y se me fue, me dice. ¿Es creer o reventar? Digo, no, es que yo no reviento, yo te creo. ¿Sabés cuál es el problema? Que Dios no te curó. ¿Cómo? Me dice. No, sí, Dios no te curó. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Y Él dice que no hay ni que consultar ni hechiceros, ni brujos. Y lo que hicieron fue no oraron por vos. No, bueno, dijo unas palabras. No. No le pidió al Señor que te sane y esperó. Y bueno, otro familiar decía, bueno, yo con ser sano cualquier cosa. Y nosotros tenemos que decir no a la verdad y al testimonio. Es decir, oramos al Señor y si nos lleva 4 meses, como a Marcelo pobre, nos llevará 4 meses curarnos. Pero yo no voy a dejar no voy a hacer algo que a Dios no le agrade, ¿no? Los amigos de Daniel dijeron, mirá, rey, nuestro Dios tiene poder para librarnos, Dios tiene poder para salvarme. Pero si así no lo hiciera, igual yo no voy a servir a la estatua. Y si Dios no nos sana, Dios tiene poder para sanarnos, pero si Él no nos sana, nosotros no vamos a recurrir a esas cosas. Entonces, Dios no necesita ayuda, Él puede sanar. Lo que uno empieza a pensar después de un tiempo es decir, bueno, evidentemente no lo quiere hacer por alguna razón. Dios es soberano, tiene un propósito de amor. Dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él tiene un propósito en nosotros. Me pasó, creo que, no sé si lo conté acá o si lo conté en varios lugares, a mí me pasó que mi médica clínica yo la respeto muchísimo porque, entre otras cosas, cuando no sabe me dice que no sabe, lo cual para mí es muy respetable, pero además pienso que sabe muchísimo y estudió mucho. Pero una vez fui con un problema hace algunos años atrás, con un tema de estomacal, no digería bien, y ella, tras hacerme unos cuantos análisis y descartar unas cuantas cosas, me dice, mirá, vos lo que tenés viene por la falta de oxígeno. Esa falta de oxígeno que tenés vos viene por ansiedad, me dice. Es por exceso de nervios. Me dice, yo a corto plazo te voy a dar unas pastillas, pero a mediano y largo plazo vos tenés que pensar en tratar eso. Me dice, ¿por qué no haces yoga o full mind? No sé, nunca me acuerdo cómo se llama. Otra cosa así medio como esa. Sí, no sé. Entonces yo en ese momento le iba a decir que yo eso no lo iba a hacer porque el yoga está contrapuesto con la Biblia, porque pretende el yoga, yo lo fui a buscar para leerlo, pretende lograr lo que logra el Espíritu Santo sin darle la gloria a Cristo y paralelamente. Y, a ver, no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos y si no proviene de Dios, uno no lo quiere, yo como con el tema de la brujería. Pero al mismo tiempo me dio vergüenza porque evidentemente a mí me di cuenta en ese instante, aunque no lo podía expresar con palabras, que lo que me estaba faltando era depender de Dios, porque evidentemente lo que yo tenía era una ansiedad que no estaba echando, como dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces yo le iba a decir, claro, no porque mi Dios, porque evidentemente tu Dios no te está dando resultado, fíjate a quién le estás creyendo, me iba a decir. Entonces me fui bastante apesadumbrado, pedí oración a un par de hermanos y me propuse hacer un tiempo extra de oración, del que ya tenía, y orar específicamente por eso. Y bueno, por la gracia de Dios yo fui mejorando. Obviamente estas cosas que vienen rotas, yo ya tengo el conducto lo tengo roto, digamos, Dios tiene poder para sanarlo. Yo entiendo que, así como a muchos de nosotros, hay mucha gente que me dice, mira, yo tengo arrugas y me duelen los músculos y Dios no me sana, ¿no? Evidentemente nos vamos envejeciendo y Dios no quiere ese tipo de sanidad. Pero yo estuve mucho mejor. Entonces, pasado el tiempo, al otro año creo que fue, por los análisis anuales, ella tenía todo anotado y me dice, ¿y acá cómo anda? No, estoy mucho mejor por esto. ¿Y cómo hiciste? Me dice. Y ahí tuve la oportunidad. Me dice, ¿hiciste yoga? ¿Hiciste? No, le digo, porque eso... Entonces me dio la oportunidad de predicarle, de decirle. Y yo eso no lo iba a hacer. Yo le conté todo, así como le estoy contando a ustedes. ¿Y qué hiciste? Bueno, oré a Dios, que Él dice que hay que echar la ansiedad sobre Él y Él me ayudó. Y la verdad que para mí fue una gran cosa, porque, digamos, fuera de Dios no queremos nada. Y es algo maravilloso que Dios obre. Y hay gente que por ahí defiende esas cosas. No, a mí me hizo bien. Yo la verdad que para que me hagan una bien y después me den 4 mal,
Porque realmente el diablo es poderoso para sanar, hermanos. Es poderoso para sanar también. Y de él yo no quiero nada. Creo que todos los que estamos acá no queremos nada fuera de lo que es la bendición de Dios, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la línea de pensamiento que a veces se nos meten en la iglesia. No a nosotros, digo, se meten en la iglesia en general. Conocemos de este tema de la libertad, de exagerar una de las verdades dejando de ver otras, el amor de Dios pero no su soberanía, que parece que Dios nunca se enoja, pero dice que es tardo para la ira, no dice que es exento de ira, no dice, iba exento, ¿no? Como decía un hermano, no es exento de ira, no, es que no, Dios nunca se enoja, no dice que es tardo para la ira, un día se enoja y se enoja un montón, pero tarda en enojarse, ¿no? Entonces se van metiendo esas cosas, ¿por qué se meten? Porque no revisamos la Biblia, si revisamos la Biblia, en cuanto se meten, así como se meten, rebotan. Y también puede pasar con el tema, por ejemplo, de la psicología. Puede pasar con el tema de la psicología, que yo no estudié psicología, ni tampoco, la verdad que no me agradaría leer un libro, no es de lo que a mí me agrada, pero hay cosas que uno escucha de la psicología, yo por lo menos a mí me toca escuchar de personas que van, que los consejos son contrarios a la Escritura. Yo no sé cómo será el tema, yo no quiero faltar el respeto a nadie, yo no tengo ese problema por la carrera que a mí me tocó, ¿no? Yo no conozco, uno dice, ¿cuánto es 2 más 2 para vos que sos cristiano como ingeniero? 4. Y un ingeniero que no es cristiano, mira, si no le da 4, rajemos, porque no hay mucha diferencia. Vos decís, no, contrato un ingeniero que es cristiano. Bueno, está bien, en el trato con el dinero, en la conducta, en el horario, tendrías que ver algo, pero en cuanto a si permanece en pie, es seguro y todo eso, tiene una matrícula, si no va preso. Entonces, esas cosas de que uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que separar o tengo que seguir con mi mujer? Bueno, fíjate que te dice esto, fíjate que te dice aquel, pero no estuvieron en el mismo lugar. Bueno, no sé, yo no me quiero meter en eso, lo que sí sé es que si no es bíblico no está bien, yo sé eso. Y algunas carreras son más complicadas, yo no digo que es imposible, no sé cuál es el caso de cada uno, yo no lo analicé, pero yo sé que a veces es muy difícil estudiar un montón de tiempo, un montón de cosas que de base, de principio, el que las postuló está en contra de la Biblia, ¿no? Ya partiendo de un buen punto uno puede llegar a un lado medio equivocado, pero partiendo de un lado equivocado, entonces... Alguien dijo una vez por el tema este de la psicología, digo porque hay gente, yo he conocido, ¿no? Con la autoayuda, ¿no? Mirá, vos te tenés que autoayudar, mirá, yo si a mí no me ayuda Dios, no me ayuda a nadie. Yo necesito que el Señor me ayude. De hecho, no, lo que pasa es que vos tenés un problema de amor propio, vos no te querés. Mirá, yo lo que sé es que cuando yo reconozco que soy débil, soy fuerte. Yo reconozco que soy débil, no tengo que hacer eso, no, yo puedo, yo no puedo nada. Entonces son un montón, yo le estoy tirando cosas que yo he escuchado de primera mano de gente que va a autoayuda y que me lo ha tratado de explicar, yo lo escuché. Alguien dice que hay como una mejor psicología y que en el mejor de los casos diagnostica y dice, bueno, esto te pasó, hay un chiste de los Simpsons que lo están analizando a uno, se burla de la psicología, ¿no? Porque tiene un problema que obviamente es complicado incluso bíblicamente saber quién es responsable de algunas cosas, si los padres o uno, pero dice, fulanito tenía un problema, no sé si era, el personaje era Flanders, y tenía un brote el tipo. Y lo estaban analizando hasta que los dos psicólogos lo hacen decir, odio a mis padres. Dice, ¿lo escuchaste? Sí. ¿Qué dijo? Que odia a los padres. ¿Sabe lo que significa? Que está curado, dice. Porque es como que se mofan de que la psicología siempre es la culpa de los padres. Y la verdad es que los padres tenemos mucho que ver en la vida de los hijos, pero la Biblia dice también que llega un momento en que somos responsables. Y es un terreno complicado, ¿no? Una vez nos contaba un hermano que en algunos lugares la psicología ha hecho el agravio, el problema de que le ha quitado al hombre el sentimiento de culpa, se lo ha tratado de sacar diciéndole vos no sos el culpable, vos no sos el culpable, vos no sos el culpable. Pero la Biblia nos dice que en cuanto a Dios, nosotros somos culpables, somos responsables y la manera de alcanzar el perdón es por arrepentimiento. Entonces, el Salmo 32 dice algo maravilloso, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Yo me imagino qué le habrá pasado,
Ustedes imagínense si hubiese habido psicólogo en la época de Saúl, y se lo llevamos a Saúl desvariando, atormentado por un espíritu de parte de Jehová, se lo llevamos a un psicólogo, a ver qué hubiera dicho de Saúl. Este tipo necesita dejar de ir en contra de la voluntad de Dios, porque está así por eso. Saúl desvariaba, uno dice, bueno, estaba poseído. Dice que un espíritu lo atormentaba. De afuera parecía que desvariaba nada más. Nadie sabía que tenía un espíritu de parte de Jehová que lo atormentaba. O sea, ¿cuántas personas hoy tal vez desvariarán y realmente tendrán un tema así? Lo cierto es que a Saúl le pasó lo que le pasó porque fue en contra de la voluntad de Dios y persistió. Bueno, ¿cómo se hubiera sanado Saúl? ¿Con terapia? Yo creo que se hubiera sanado arrepintiéndose de su pecado, dejando de ir en contra de la voluntad de Dios. El alma es un lugar complicado. La Biblia dice que la palabra de Dios penetra adentro y separa, parte el espíritu del alma, el alma del espíritu, los sentimientos de lo que es de Dios. Porque a veces se nos mezcla, no sabemos qué es. ¿Quién lo va a saber? El corazón es perverso, es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, no otro. El Señor dice yo, y es más, Él lo sana, ¿no? Dios sana el corazón. Mientras callé se envejecieron mis huesos, se secó como sequedales de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el problema. Cuando nosotros el problema que tenemos es por pecados no confesados, ningún ser humano puede perdonar esos pecados, sino solamente Dios. Y la confesión tiene que ser a Él. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Por supuesto que puede haber otros problemas y otras cuestiones. Yo hablo de estas, o sea, no digo que no pueda ser un psicólogo una solución para una situación particular, puede ser, yo no digo que no, digo que es un terreno muy complicado, donde entra el alma y donde es un terreno que parece exclusivamente de Dios. El hombre hace agua cuando se trata de mirar a sí mismo. No sé si ustedes se dieron cuenta. Cuando el hombre trató de estudiar lo que está afuera, especialmente después de la Reforma, de Newton para acá, cuando el hombre estudió lo que está afuera, le fue muy bien. Empezó a describir cómo las cosas se caen, la ley de gravedad, mandaron una persona a la luna, la electricidad, la fuerza atómica. Cuando el hombre se quiso mirar hacia adentro, en filosofía dicen muchas cosas que no son verdad. ¿Cómo sabemos eso? ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice la Biblia. Sabemos que no son verdad porque lo dice la Biblia, porque dice, ¿contra qué lo comparás? ¿Contra qué lo comparás? Como decía Omar el domingo, ¿no? El punto de comparación es la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre razona con el razonador descompuesto. El razonador tenemos descompuesto. Cuando se mira a sí mismo, no se mira objetivamente, no puede mirarse objetivamente. Dice, no, vos estás somatizando. Pero eso ya lo dice la Biblia, que por los problemas espirituales se enferma el cuerpo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y será qué? Medicina a tu cuerpo, refrigera tus huesos. Portate bien y no te vas a enfermar. Entonces todas las enfermedades son culpa del pecado. No, tampoco, pero algunas de ellas sí. Y lo dice la Biblia. La forma de las sanas palabras, lo más textual posible, lo más cerca al modelo, lo más cerca al original posible, y tratando de no hacer eso de agarrar la verdad que a mí me conviene, de la libertad para hacer lo que yo quiero. Dice que la libertad la convierten en libertinaje los falsos maestros y niegan al soberano. Vemos esto mucho en la gente que habla por televisión, sobre todo en los políticos. Agarran argumentos, el argumento que dijo el otro, lo tergiversan, lo dan vuelta y lo vuelven a mandar.
¿Se puede torcer la Biblia? Sí, lo dice Pedro, que las cosas que dice que escribe Pablo, inspiradas por Dios, los indoctos las tuercen la Escritura. Entonces, ¿nos puede pasar eso? Si vamos a la Escritura con un corazón para hacer lo que nosotros queremos, la podemos llegar a torcer. Si tratamos de encontrar lo que Dios dice, seguramente Dios nos va a guiar a toda la verdad porque Él lo prometió. Que el Espíritu de Dios nos guiará a toda la verdad. Pero tenemos que tener una honestidad intelectual, una honestidad espiritual de tratar de entender lo que Dios me quiere decir, me convenga o no. Me guste o no me guste. La voluntad de Dios es, no quiero decir fea, pero es desagradable a nuestra carne. Como Jorge decía que no nos gusta, a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta obedecer. Lo que pasa es que sabemos por la fe que después de obedecer viene la bendición, y lo hemos comprobado, ¿no? Por eso es que esto se resume en que hay que negarse a sí mismo, lo dice el Señor Jesús. Vamos a continuar con el texto. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, el versículo anterior dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, que retener las palabras son en la fe y en el amor, no es de cualquier forma. Es en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Otra escritura dice, haz esto, le agrega, haz esto en la fe y amor que están centrados en Cristo Jesús. Es como que le agrega esos conectores. Retené la forma de las sanas palabras en la fe y amor que están centrados en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. El buen depósito es lo que Dios nos ha dado. Es la palabra, es el Evangelio y son las enseñanzas que hemos recibido. Es el buen depósito, es nuestro tesoro. Es lo que nos puede hacer salvos, como le dicen a Timoteo, nos puede hacer sabios, es lo que nos puede hacer juntar tesoros en los cielos, lo que nos puede librar de problemas en la tierra, lo que puede hacer que caminemos en amistad con Dios hasta que Él venga, es lo que nos hace saber cómo decidir, discernir, guardar el buen depósito, ese es nuestro tesoro, guardar el buen depósito. Y dice el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. El apóstol Pablo había caído preso y aparentemente se habían avergonzado de él, porque dice que Onesíforo, dice en el 16, tenga de él misericordia, el Señor de él, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, no se avergonzó de que yo estuviera preso como Figelo y Hermógenes, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, es decir, sin cesar, con mucha diligencia, y me encontró. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayude en Éfeso tú lo sabes mejor. Parece que estos dos, Figelo y Hermógenes, se habían avergonzado de Pablo porque él estaba preso. En otro lado dice que está preso, dice a manera de malhechor. Pablo estaba preso por predicar la palabra de Dios, y era vergonzante para él. Además estaba el peligro de que si alguien lo buscaba para visitarlo, alguien pueda decir, vos estabas con él como le hicieron a Pedro con el Señor Jesús, que lo querían mandar con él, y lo negó al Señor y se fue. Tal vez no lo habían ido a visitar o se olvidaron de Pablo porque tenían miedo. Lo cierto es que Onesíforo lo buscó, dice que varias veces. Muchas veces me confortó. Bueno, y cuando estuvo en Roma lo buscó solícitamente y lo encontró. Se arriesgó. Y hermanos, Dios no espera que nosotros lleguemos gritando que estamos en desacuerdo con muchas cosas. De hecho, Pablo cuando pudo lo descolgaron por un mudo y se fue, lo querían matar y se escapó. Pero sí se espera de nosotros que no dejemos de predicar la palabra. Cuando salieron del concilio, los apóstoles decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y que Dios nos libre de avergonzarnos, porque yo anotaba para mí que avergonzarse de Pablo en esta condición es avergonzarse del Señor mismo. Porque Pablo no está preso por causa de alguna cosa mala que él hubiese hecho, está preso por causa de la palabra, por causa del Señor. Y avergonzarse de eso es como avergonzarse de la palabra. Y a todos nosotros nos gusta vivir en paz y nos gustaría no tener problemas con la autoridad y nos gustaría que no nos lleven preso. Pero hay épocas y épocas. Dios nos dé la gracia, ¿no? Por mucho menos, a veces nosotros tal vez evitamos hablar para no quedar mal en nuestro círculo de trabajo, para no perder el trabajo, para no perder un ascenso, para que no nos excluyan en el lugar donde estudiamos. Pero si nosotros nos avergonzamos del Señor, el Señor dijo que Él se va a avergonzar de nosotros en su venida. Y la verdad que yo no quisiera eso. Y si bien una cosa es malo
todo esto que estoy diciendo, que nos excluyan, que no nos den un trabajo, incluso que nos echen, yo creo que peor es que el Señor se avergüence de nosotros por habernos avergonzado de Él. Porque Dios es poderoso para darnos después 100 veces más, dice el Señor Jesucristo, con tribulación, dice. Los que dejaron esto, padre, casa, hermano, por el Señor, recibieron 100 veces más acá, con tribulación, y después la vida eterna. Que Dios nos aumente la fe. Yo meditaba para mí, que Dios me aumente la fe para, en lo que Dios permita, tal vez no tenemos que ir a visitar a algún hermano preso por causa del Señor con riesgo de quedar preso nosotros también, como le pasó a Figelo y Hermógenes. Onesíforo fue y Pablo pidió para él que Dios tenga misericordia. Dice un comentarista muy bien, dice, misericordia es la recompensa de los que hacen misericordia. Onesíforo hizo misericordia con Pablo, arriesgando, y pide misericordia para la casa de Onesíforo. Claro, esto es mejor que le hagan el bien a unos que se lo hagan a los hijos, ¿no? Por eso es que dice, Dios tenga misericordia no de Onesíforo, incluso de la casa de Onesíforo, ¿no? Al revés, el Señor dice, por cuanto te olvidaste de mi palabra, yo me voy a olvidar de vos. No, me voy a olvidar de tus hijos, que es peor. Dice, bueno, que tenga misericordia de la casa, de la descendencia de Onesíforo, y que haya misericordia en aquel día. ¿Qué es aquel día? Aquel día es el tribunal de Cristo. Es el día en que van a ser pesadas nuestras acciones, lo que hemos hecho acá, para ver si tienen recompensa o no. Ahí todos los que estén en el tribunal de Cristo son todos salvos, ninguno va al infierno. Ahí se ve si se gana o se pierde recompensa, ahí se será probada por fuego nuestra obra. Dios quiera que si nos toca, en el ámbito que nos toque, podamos ser como Onesíforo, no avergonzarnos ni del Señor, ni de su palabra, ni de aquel que padece por causa de la palabra del Señor. La palabra de Dios, lo más importante, tiene los atributos de Dios. El que no ama la palabra de Dios, no ama al Dios que dijo esa palabra. Por ahí ama a otro Dios, pero no al de la Biblia. El que no ama la palabra de Dios, la Biblia, no ama al Dios que escribió esa palabra. Y Dios nos dé la gracia de no avergonzarnos ni de Él, ni de su palabra, ni de los que padecen por causa de su palabra. El Señor nos bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a terminar con oración.